Esto no debería ser una sorpresa debido a lo que hago, pero me llaman tanto la atención las historias de conversión y también las de desconversión. Las personas que vienen a la fe y también las personas que pierden la fe. Y por la razón que sea, parece que me interesan más las historias de desconversión, porque siempre me pregunto por qué la gente pierde su fe cristiana. ¿Por qué? ¿Qué lo desencadenó? Por lo general es un proceso, no suele ser de la noche a la mañana. La gente se despierta y se da cuenta, creo que ya no creo, así que siempre me interesan esos blogs y libros y artículos y entrevistas de gente que por alguna razón perdió la fe. Y al final parece que en estas historias muchas veces hay un acontecimiento, pero no es solo un acontecimiento. Y si es un acontecimiento, suele ser un acontecimiento negativo. Pero lo interesante es que lo mismo ocurre con las historias de conversión. La gente a menudo llega a la fe por primera vez o vuelve a ella debido a los acontecimientos, procesos y sucesos que desencadenan su interés por Dios. Muchas veces cuando algo malo sucede. Tal vez esta sea tu historia. Algo malo sucede y ellos miran hacia arriba y encuentran a Dios, o una forma en la que lo decimos es que se vuelven religiosos. Y ahora, seamos honestos. A veces cuando la gente adquiere la religión de repente, se deshace de su religión de repente cuando las cosas vuelven a estar bien. Tenemos historias como esa, pero sinceramente esto no es tan común como se podría pensar y desde luego no es cierto para todo el mundo, porque muchas personas encuentran la fe en medio de la crisis y la tragedia y su fe recién descubierta o su fe redescubierta a menudo es lo que dirían que les ayudó a salir adelante. De nuevo, esta es nuestra historia para muchos de nosotros. Fue lo que les ayudó a superar las dificultades. Algunas personas encuentran la fe en la tragedia, pero otras la pierden. Siguen adelante, van a la iglesia, creen en lo que siempre han creído y entonces ocurre la tragedia y se preguntan, ¿dónde está Dios? Miran hacia arriba y preguntan, ¿dónde está Dios? Y muchos de nosotros, probablemente todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado diciendo esto o pensando esto y entonces para muchas personas que no obtienen una buena respuesta, se alejan de la fe. Pero de nuevo, estas historias, aunque a veces se destaquen, no son tan comunes como podría pensarse. De hecho, es justo lo contrario. Y la razón por la que lo sé es justo lo contrario es porque cada cristiano, y muchos de ustedes obviamente no son solo cristianos, sino son seguidores de Jesús, conocen su propia historia. Han tenido tragedias y pérdidas y sufrimiento que les ha hecho replantearse diferentes tipos de preguntas, pero no han perdido su fe. Y esta es la razón. Y es por eso que a mí me cuesta tanto trabajo dar crédito a esos nuevos ateos, gente que son de altos niveles académicos, cuando hablan de la creencia en Dios y lo ponen en duda por el dolor y sufrimiento en el mundo. Y mira, te voy a decir lo que yo pienso personalmente. Aquellos que utilizan la injusticia y el sufrimiento como argumento en contra de la existencia de Dios, por lo general utilizan la injusticia y el sufrimiento experimentado por otras personas y no por ellos. Personas que ni siquiera conocen, básicamente señalan el dolor y el sufrimiento general en el mundo y dicen, mira todo el dolor y el sufrimiento en el mundo, ¿cómo podría haber un Dios bueno, un Dios de amor? Pero rara vez señalan su propio dolor y su propio sufrimiento como argumento en contra de la existencia de Dios. De hecho, no solo has oído este argumento, sino que tal vez lo has formulado tú mismo. Puede ser la razón de que hayas abandonado la fe o de que te cueste llegar a comprender el cristianismo. Y dices así, si Dios es bueno, y mira, esto lo hemos oído 1000 veces, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta injusticia y sufrimiento en el mundo? Y sé que tal vez me estoy metiendo un poco en tus asuntos, pero yo solamente diría esto. Si esto es algo con lo que luchas y si esta es una razón por la que has abandonado la fe, esta es mi sugerencia. Creo que deberías preguntar a algunas personas que están sufriendo, pero que mantienen y han sido capaces de mantener su fe a pesar de su dolor y sufrimiento personal. Es como, ¿cómo puede haber un Dios bueno y el dolor y el sufrimiento en el mundo mientras esté a 30,000 kilómetros de distancia o mientras esté allá afuera como una idea intangible? Eso es una cosa. Pero yo te desafío a que hables con algunas personas de fe que hayan experimentado dolor y sufrimiento y sin embargo hayan sido capaces de mantener la fe. Porque me parece, no sé, a veces hasta me molesta, pero esto solo conmigo. Mira, me parece deshonesto usar el dolor, usar el sufrimiento de la gente que cree en Dios como evidencia de que Dios no existe. Creo que si quieres aprovechar tu propio sufrimiento y no creer en Dios, lo entiendo. Y vamos a hablar de eso en un minuto, y realmente lo entiendo. Pero no creo que debamos tomar prestado el dolor y el sufrimiento de otras personas para sacar una conclusión acerca de Dios.
que las personas que realmente tienen el dolor y el sufrimiento y experimentan la injusticia no concluyen, sacan una conclusión diferente. De hecho, cuando escuchas su historia, la historia de muchos de nosotros, es que en el sufrimiento y la injusticia en realidad experimentamos la gracia y el poder sustentador de Dios. Ahora bien, si tu historia es, no, Roberto, no estoy aprovechando el dolor y el sufrimiento de nadie, te estoy diciendo, yo era una persona de fe y luego perdí a mi mamá o sufrí un revés, si tú tuviste grandes circunstancias desafiantes y en medio de esto perdiste tu fe, yo jamás, créeme, jamás te juzgaría. De hecho, diría que si estuviera en tu lugar, probablemente yo llegaría a la misma conclusión, pero al mismo tiempo, y no estoy minimizando tu dolor, de verdad, ni tu sufrimiento, de verdad que no. Así que por favor confía en mí, pero tú sabes también como yo lo sé, que hay personas que han pasado exactamente por lo mismo que tú o peor que tú, idéntico o peor, que de alguna manera mantuvieron la fe en Dios. Así que aquí está el dilema y aquí está la pregunta y esto es de lo que vamos a hablar durante unos minutos. ¿Qué hace la diferencia? De eso vamos a hablar hoy, pero una vez más, antes de entrar en materia, si has defendido o estás defendiendo tu falta de fe a causa del dolor y el sufrimiento en el mundo, realmente quiero sugerirte que hables con alguien que sea una persona de fe, que haya experimentado el dolor y el sufrimiento y le preguntes cómo funciona eso. No para que te conviertas en cristiano, no se trata de un anzuelo, sino porque realmente quiero que entiendas que si esta es tu objeción a la fe y es la mayor objeción a la fe, solo quiero que entiendas, porque eres inteligente y puedes entenderlo, que realmente no hay un argumento contra la existencia de Dios basado en el dolor y el sufrimiento en el mundo. Otra forma de decirla es que el sufrimiento no prueba que Dios no exista. De hecho, no hay absolutamente ninguna correlación lógica o relacional entre el dolor y el sufrimiento en el mundo y la existencia de Dios. Al contrario, el dolor y el sufrimiento prueban que un Dios que no permite el dolor y el sufrimiento no existe. No podemos negar que hay dolor en el mundo, sufrimiento en el mundo, ¿verdad? Así que está claro que no existe un Dios que no permita el dolor y el sufrimiento en el mundo. En eso todos estamos de acuerdo. Pero la cuestión es que los cristianos, los seguidores de Jesús, nunca hemos creído en ese Dios. Ese no es el Dios al que oramos, el Dios que no permite el dolor y sufrimiento. Ni siquiera creemos en ese Dios. Así que si lo que dices es, no creo en un Dios porque hay dolor y sufrimiento en el mundo, estamos de acuerdo. Tampoco nosotros creemos en un Dios que no permite el dolor y el sufrimiento en el mundo porque sí hay dolor y sufrimiento en el mundo. ¿No sería absurdo? Pero ese no es el Dios de los cristianos. Al contrario, en algunos aspectos es más fuerte, es más duro. Los cristianos creemos en un Dios que permitió que le sucediera lo peor posible a la mejor persona posible, es decir, a Jesús. Y yo sé que eso es perturbador, pero eso es lo que creemos porque eso es lo que sucedió. Estamos llegando al final de nuestra serie Llenos de Fe, alimentando la fe en un mundo vacío. Y la premisa es que cuando Jesús apareció en el siglo I, su plan para sus seguidores era que fueran hombres y mujeres de una fe grande, audaz, activa, una fe que hiciera cosas, que se enfrentara a las cosas, que cambiara las cosas y que explicara, por supuesto, su invitación inicial de sígueme. Es decir, vivir en una dirección diferente, vivir un tipo de vida diferente. Y Jesús nunca cambió su invitación. Ahora bien, con el tiempo llegó la iglesia y la hizo más simple, la suavizó un poco y la iglesia la redujo. Y esto es en lo que muchos de nosotros crecimos. Crecimos en la iglesia y la iglesia lo redujo simplemente a cree en mí. Y como si todo lo que tuvieras que hacer fuera creer en algunas cosas, lo cual es mucho más fácil, mucho más seguro y mucho menos exigente que sígueme porque no requiere ningún cambio. Que es por lo que para muchos de los cristianos su fe es tan débil porque la fe es un músculo que si no lo ejercitas, no lo usas, pues es algo que está solamente en la cabeza y se debilita, se atrofia, se vuelve frágil y quebradizo. Pero Jesús nunca invitó a la gente a creer simplemente cosas verdaderas sobre Él. Nos invitó a seguirle, a despertarnos cada día con esta pregunta que hemos hablado y hemos visto en cada uno de los segmentos de esta serie. ¿Qué haría yo? Y esta es la pregunta con la que debemos despertarnos. ¿Qué haría yo? No simplemente qué creería, sino basado en lo que creo en Dios, basado en lo que creo de su Hijo, ¿qué haría? ¿Cómo respondería? ¿Cómo viviría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué intentaría? ¿Qué iniciaría? Si estuviera absolutamente seguro de que Dios está conmigo. En esta serie nos hemos estado preguntando a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que alimenta o facilita el desarrollo de una fe activa y duradera? Que sigue a Jesús, obviamente.
¿Cómo se consigue esto? Porque si conoces gente que la tiene, en cierto modo la deseas. Y cuando conoces a personas que la tienen, que están pasando por momentos difíciles y su fe sólida es como una roca, se mantiene así, piensas, ¿sabes qué? Yo no sé cómo respondería a eso, pero Dios mío, su confianza claramente lo sostiene, su confianza en Dios. Y entonces quieres eso en tu vida. Así que nos preguntamos cómo conseguirlo y nos preguntamos cuáles son los ingredientes esenciales. Ahora, hablando con mucha gente y basándonos en la vida y en el mensaje de Jesús, estamos convencidos de que hay cosas, 5 cosas que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Puede que haya más, pero estamos seguros que hay al menos 5 cosas, porque cada vez que alguien cuenta su historia de fe, al final hablan de una o de todas estas 5 cosas. Ahora, ya hemos analizado las 4 primeras y hoy vamos a explorar la quinta, la última. Pero si te has perdido algo de esta serie, te animo a que vuelvas a verla o a escucharla. Y ¿sabes qué? Lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página, que es www.amistadveracruz.org. Así que solo quiero animarlos a ponerse al día si hoy te parece intrigante o si es la primera vez que te conectas con nosotros. Pero bueno, hemos visto el primero de los 4 catalizadores de la fe. Y quiero hacer un repaso rápido. Y bueno, hemos visto 4 ya y luego vamos al quinto. Primero, la segunda semana hablamos del primero, que es enseñanzas prácticas. Cuando la gente cuenta su historia de fe, hablan de la primera vez que alguien les abrió las escrituras de tal manera que supieron qué hacer con lo que se les estaba enseñando. Pusieron manos a la obra con la aplicación y dijimos que cuando nuestros actos de fe se cruzan con la fidelidad de Dios, nuestra fe se hace más grande. El segundo fue el ministerio personal. La gente habla de la primera vez que asumieron su papel en el que servían a otras personas en el nombre de Jesús. Se hicieron voluntarios en la iglesia, dirigieron un grupo pequeño, se involucraron en una organización sin fines de lucro, entraron por la puerta y pensaron, no estoy preparado, no estoy calificado, no conozco todas las respuestas, pero entraron de todos modos y hablan de lo que sucedió en el interior debido a su voluntad de servir a otras personas. Luego hablamos de las relaciones providenciales. Cuando la gente cuenta su historia, la historia de todo el mundo siempre implica a otras personas. Yo no era realmente una persona de iglesia, no era realmente una persona de fe, pero conocí a esta muchacha, o conocí a este muchacho, o luego tuvimos estos nuevos vecinos, o descubrí que mi jefe era cristiano, o mi mamá se volvió a casar y mi padrastro nos empezó a llevar a la iglesia. Siempre hay estas personas. Y cuando recordamos nuestras historias, es como si Dios las hubiera dejado caer en nuestras vidas en el momento justo. Ahora, la última vez que estuvimos juntos, hablamos del cuarto catalizador de la fe, que son las disciplinas privadas o las disciplinas espirituales privadas. La gente habla de la primera vez que empiezan a orar con constancia, a leer la Biblia con constancia, a ir a la iglesia con constancia, a dar dinero, a dar un porcentaje con regularidad. Y todo eso son disciplinas. Y comenzaron como deberes y luego se convirtieron en deseos. Y cuando la gente cuenta su historia, dicen, ¿sabes qué? Esos pequeños depósitos de tiempo a lo largo del tiempo hicieron crecer mi fe. Así que hoy llegamos a nuestro quinto y último catalizador, o la quinta y última cosa que Dios usa para hacer crecer nuestra fe, y a esto nos referimos como circunstancias cruciales. Cuando la gente cuenta su historia de fe, cuando yo cuento mi historia de fe, cuando tú cuentas tu historia de fe, la gente habla de algo que sucedió. Por lo general, se trata de un gran acontecimiento. Cuando miran hacia atrás en sus vidas dicen, ese evento fue un momento crucial en mi vida, esa fue una circunstancia crucial. De hecho, a menudo son disruptivas, son catalíticas, es decir, que causan muchos cambios y son definitorias también. Incluso podríamos decir, estos fueron momentos decisivos para mí. A veces son positivos. No sé, cuando me casé fue un momento decisivo para mí, por fin empecé a tomarme la fe en serio. Cuando nació mi primer hijo, mi primera hija, el nacimiento de un hijo puede ser un acontecimiento positivo para la edificación de la fe. El nacimiento de un hijo abre tantas puertas. A veces es una nueva oportunidad. Hay acontecimientos positivos que hacen volar la fe de la gente, pero a menudo también hay experiencias negativas. Es la pérdida de un hijo, es la pérdida de un matrimonio, es la pérdida del futuro o de la salud o de una carrera, y de repente nos encontramos mirando hacia arriba por primera vez en mucho tiempo y nos encontramos diciendo, si hay un Dios, ¿dónde está? De hecho, puede que hoy estés mirando porque estás en medio de una circunstancia crucial. Puede que hayas vuelto a la iglesia por primera vez en mucho tiempo porque estás en medio de una circunstancia crucial y necesitas algo. Y ni siquiera estás seguro de qué es ese algo y ni siquiera estás seguro de que haya algo, pero algo ha sucedido y por primera vez en mucho tiempo al menos, te encuentras abierto y a lo mejor hasta te sientes nervioso porque estoy hablando exactamente de eso. Y para alguien hoy este puede ser un momento decisivo.
No porque mi plática sea muy buena, sino porque lo que estás pasando ahora mismo y de lo que estamos hablando hoy se identifica contigo. Porque estabas bien y luego no lo estabas, lo tenías todo resuelto y luego no. Y te interesaste o te volviste a interesar en la fe. Y sé que esta cita que te voy a mencionar es muy famosa y seguramente la has escuchado antes, pero no puedes evitarla en un momento como este. C.S. Lewis lo dijo de esta manera: Dios nos susurra en nuestros placeres, es decir, apenas puedes oír a Dios en los momentos buenos. Nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es el megáfono para despertar a un mundo sordo. Y tal vez hoy, en este momento, este fin de semana, esta estación de tu vida, siempre que estés viendo esto, es como si el dolor o la pena, el sufrimiento te ha despertado y te está haciendo preguntas importantes por primera vez en mucho tiempo. Porque la verdad es que estamos bien sin Dios hasta que dejamos de estarlo. Y entonces es cuando la fe se vuelve a resplandecer, ¿a poco no? Ahora, si eres un poco escéptico, y lo digo porque yo por naturaleza soy escéptico, así que sé qué es lo que podrías estar pensando, porque yo lo estaría pensando, y a lo mejor estás pensando esto: a ver, Roberto, ya sé lo que vas a hacer. Y esto es lo que los cristianos siempre hacen. Dios está en problemas. Dios está en un verdadero aprieto porque Dios es un Dios bueno y es un Dios amoroso y Jesús murió por los pecados y nos ama, y aún así el mundo es una ruina total y es un desastre y la gente está muriendo todo el tiempo y los niños están sufriendo, ven los terremotos que acaba de haber. Así que ustedes, los cristianos, su Dios está en un gran problema, así que se les ocurren todas estas formas furtivas y engañosas de rectificar de alguna manera el hecho de que el mundo es un desastre y Dios es bueno y Dios es amoroso, porque saben que hay una tensión irresoluble, y eso es lo que están tratando de hacer. Intentan resolver una tensión que no tiene solución. Así que si estás pensando de esa manera, o tal vez solamente yo pensaría así, ¿verdad? Esto es lo que me ayuda y con tal vez te ayude a ti también, y es pensar en esto. Los autores del Nuevo Testamento, como Mateo, que era recaudador de impuestos, Marcos, que conoció a Pedro, y Lucas, que entrevistó a todos los testigos oculares, o Juan, que viajaba alrededor con Jesús, y o el propio Pedro, que estaba con Jesús desde el principio, el apóstol Pablo, que odiaba a los cristianos y se convirtió en cristiano. Cuando nos fijamos en sus vidas y cuando leemos la historia de sus vidas, esto es asombroso. Estaban en el epicentro de la actividad de Dios en el planeta. Si el Nuevo Testamento es un relato fidedigno de hechos reales, que yo creo que lo es, están justo en el epicentro de la actividad de Dios en el mundo, porque Jesús se ha presentado en el siglo I, y sin embargo estos hombres y las mujeres que acompañan a Jesús sufrieron como locos físicamente, sufrieron injusticia, sufrieron persecución. Todo lo que nosotros hemos sufrido, ellos lo sufrieron multiplicado por 10, y sin embargo, de alguna manera mantuvieron su fe en un Dios bueno. De hecho, lo sorprendente es que Juan, el apóstol Juan, que fue quien introdujo al mundo la idea de que Dios es amor, y ya hemos hablado de eso otras veces, y si hubieras visto a Juan, Juan estaba escribiendo Dios es amor, y tu reacción sería como: a ver, no, espera, Juan, ¿cómo puedes decir? Muéstrame el amor en este mundo. Y Juan te diría: no estoy hablando del mundo. El mundo es un desastre, pero te voy a decir una cosa: yo miré fijamente a los ojos del amor cuando pasé tiempo con Jesús. Y te digo esto: estoy convencido de que Jesús era Dios en cuerpo. Y si Dios se parece en algo a mi maestro, entonces te digo que Dios es amor. Estos hombres nos trajeron los evangelios de la época en que sufrían. Es una locura. El punto es este: ellos no vieron la tensión, no vieron ningún conflicto entre un Dios bueno y amoroso y el dolor y el sufrimiento en el mundo, porque no lo libraron, de hecho lo experimentaron. Ahora, por ejemplo, Santiago, el hermano de Jesús, fue asesinado. Y esto no está en el Nuevo Testamento, pero un historiador que se llama Josefo nos lo dice más tarde. Se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén en el siglo I, y no voy a entrar en detalles, pero básicamente fue incriminado y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte, que es una muerte terrible, es una manera terrible de morir. Sufrió y murió porque creía que su hermano era su Señor y su Salvador. Así que si dijéramos a los autores del Nuevo Testamento, a la gente que causó el evangelio o permitió que el evangelio sobreviviera, ¿cómo pueden creer? Ellos dirían: ¿de qué están hablando? Esta pregunta nunca se nos cruzó en la mente. De hecho, esto es lo que dijo Santiago, el hermano de Jesús, que fue asesinado por su fe. Yo no lo dije, esto es lo que él dijo. Las pruebas son test. Sufrimiento, injusticia, dolor, todo eso son pruebas. Bueno, entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿qué están probando? Y voy a dejar que él mismo te lo diga. Y esto es lo que dice que prueban. Dice: pues ya saben que la prueba de su fe, o sea, tu fe está siendo probada,
nuestra confianza en Dios está siendo probada. ¿Y qué sentido tiene que Dios permita que nuestra fe sea puesta a prueba? Santiago dice, produce constancia, o específicamente, produce fe perseverante y duradera. Hace tu fe más grande. Cuando conoces a una persona que tiene una gran fe, una fe perseverante, te prometo que estás hablando con una persona cuya fe ha sido probada, porque los días sin problemas no crean una gran fe. Ahora, esto es inquietante, pero deberías llevarte esto contigo. Escucha bien, ni siquiera sabemos lo que realmente creemos hasta que lo que decimos creer ha sido probado. Antes de eso, solamente está en la cabeza. Tal vez tu fe se derrumbó bajo presión y la razón por la que tu fe sientes que se derrumba bajo el peso y las circunstancias de la vida es porque quizá por primera vez de una manera grande tu fe está siendo puesta a prueba y estás descubriendo lo que realmente crees. Y eso no es malo si del otro lado sales con tu fe intacta. Y me gusta escuchar a un pastor que se llama Greg Laurie. Es un gran predicador y siempre he disfrutado escuchando las conferencias de Greg. Pero acabo de descubrir, y yo no sé cómo me perdí de esto tantos años, acabo de descubrir recientemente que en el 2008 su hijo, creo que su hijo mayor, murió en un accidente de coche. Solamente fue un trágico accidente al azar, o sea, quiero decir, no tenía ningún sentido, un accidente de coche. Y cuando le oí hablar de eso, wow, yo pensé, Dios mío, ahora todas las cosas que le oí decir, todas esas predicaciones se han vuelto más grandes. De verdad, es tan bueno. De repente está ahí un contexto diferente para mí y estoy pensando, bueno, este no solamente es un predicador que quiere construir una gran iglesia o no está tratando de ganarse la vida. Este es un tipo cuya fe ha sido puesta a prueba. Habla en serio porque ha caminado en el valle de las sombras de la muerte y ha salido del otro lado con una extraordinaria confianza en Dios. Cuando oí esto pensé, vaya, ahora lo quiero y lo respeto aún más de lo que ya lo hacía. Me hizo inclinarme realmente, me hizo reconocerlo. Ahora, él tiene una versión de esto, y esto es lo que Greg dice, y me encanta. Una fe que no puede ser probada, no puede ser confiable. Porque si nuestra fe no ha sido probada, realmente no sabemos si realmente creemos lo que decimos creer. Ahora, esto es muy fascinante. Jesús aprovechó esto todo el tiempo con sus discípulos. De hecho, vimos un ejemplo hace unas semanas. Él estaba constantemente creando circunstancias cruciales en lugar de permitir que simplemente llegaran como eventualmente. Entonces, Él las fabricaba. ¿Recuerdas cuando hablamos hace unas semanas, cuando están afuera todo el día escuchando a Jesús predicar y necesitan comer y los discípulos dicen, le tenemos que enviarlos a la ciudad por comida porque no tenemos nada? No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Y ellos obviamente, pues no podemos, eso es, entonces no pasaron la prueba. Así que aquí está constantemente fabricando estos acontecimientos. Lo mismo con Lázaro, él recibe la noticia, Lázaro está muerto, recuerda la historia. Juan en el capítulo 11, Lázaro está enfermo y les avisan y entonces ellos dicen, seguro vamos a ir a Betania a curar a Lázaro. Quiero decir, tú curas a los extraños, seguramente vas a curar a tu mejor amigo. Y entonces Jesús les dice, no, siéntense. ¿Por qué? Entonces se pregunta ¿por qué? Y si Jesús hubiera respondido a esta pregunta sinceramente habría dicho, bueno, pues vamos a dejarlo morir primero. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué clase de...? O sea, pensé que eras un Dios bueno. Soy un Dios bueno. Pero espera, mira, tengo una idea. ¿Qué les parece si lo dejamos morir primero? ¿Pero qué creen? Se va a volver famoso, dentro de 2000 años todo el mundo va a hablar de él, así que aguante conmigo, todo va a salir bien. No, no es cierto, obviamente no fue eso lo que les dijo, pero el punto es, y esto es terrible, pero tienes que aceptarlo. Jesús creó circunstancias cruciales para sus hombres porque disponía de poco tiempo para prepararlos para lo que se avecinaba. Así que al final de su ministerio, una famosa historia, se reunió con los discípulos, está a punto de ser arrestado, no lo ven venir, él se los había estado diciendo, pero no lo veían venir y le dice a Pedro, cuidado, tu fe está a punto de ser puesta a prueba de una manera muy, muy grande. Jesús mira a Pedro y le dice, ya viene Pedro, tu fe, tu confianza en mí está a punto de ser puesta a prueba y no lo estoy inventando. Y esto no es tratar de cubrir las huellas de Dios, así es como funciona, esta es la norma. Tu fe está a punto de ser probada y luego dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Así que ahí está, Jesús dice, lo veo venir Pedro, tu fe está a punto de ser probada y estoy orando por ti para que no falle. ¿Y qué crees? Pedro se ofende.
Y reacciona a esto. Y si creciste en la iglesia, conoces la historia. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Todo digno él, ¿no? Él pensaba esto, pero esa fe no había sido puesta a prueba. Y cuando fue puesta a prueba, fracasó. Fue un examen sorpresa, no estaba preparado. Se le acerca una niña y le dice, tú eres Galileo, tú estabas con ellos. No, yo no, ¿cómo crees? Y él sabe que negó a Jesús 3 veces y falla en esa. Y luego mira a Jesús crucificado y falla porque huye de la ciudad. Y después de la resurrección Jesús lo llama aparte. Y esto es genial. Y él restaura a Pedro. Y esto es lo asombroso. Entonces Jesús toma a Pedro, que había fracasado en todas las pruebas de fe, y lo pone al frente de toda la empresa. Tú estás al mando. Espera, Jesús, yo reprobé todas las pruebas, ya lo sé, pero mira, tu fe es más fuerte ahora. Te han puesto a prueba y has fallado, te han puesto a prueba y has fallado, te han puesto a prueba y has fallado, pero creo que estás preparado, estás a cargo. Así es como funciona. Y entonces, yo sé que esto es muy dramático y lo que viene es dramático. ¿Quién se iba a imaginar? Fíjate, unos 2 meses después de la resurrección, Pedro y Juan suben al monte del templo a orar. Y no sé por qué seguían yendo al templo, porque cada vez que iban al templo se metían en problemas. Pero van para allá, van al templo, van de camino y se cruzan con este señor que es cojo de nacimiento, nunca ha caminado, tiene más de 40 años, así que quizás durante los últimos 20 o 25 años, no lo sabemos, sabemos que todo el mundo alrededor conocía a este tipo, así que durante 20 a 25 años sus amigos lo recogían cada mañana, lo bañaban, le daban de desayunar, lo ponían fuera del templo a la sombra y él se limitaba a mendigar. Entonces Pedro y Juan llegan al templo y él está mendigando y Pedro dice, ya vamos a terminar con esto. Y cura a este hombre, sube las escaleras del templo y por supuesto el hombre lo sigue y está saltando y está emocionado y todo el mundo sabe quién es este tipo, no es un desconocido, es un mendigo muy conocido. Y la gente conoce su nombre y esto causa alboroto. Pedro y Juan son arrestados, los meten en la cárcel por la noche y aquí está el drama. A la mañana siguiente los sacan y ahora Pedro, que ha fallado todas las pruebas de fe, está parado frente. Lucas nos cuenta esto, Lucas lo investigó todo y escribió el libro de Hechos y dice que son llevados ante Anás y Caifás, el sumo sacerdote, y básicamente puedes leer la lista de nombres que están ahí. Los mismos hombres que arrestaron a Jesús y lo llevaron a Pilato y lo convencieron de crucificar a Jesús. Pedro está ahora parado frente a estos mismos tipos y estos hombres, su prioridad número 1 en Jerusalén es acabar con esta secta nazarena. Nos deshicimos del líder, ahora están todos los secuaces corriendo por ahí, vamos a reunirlos, vamos a encontrarlos y vamos a acabar con ellos. Y por cierto, no vamos a llevarlos a Pilato. Cuando Pilato se deshizo de la cabeza de la serpiente, decidimos que nosotros podemos encargarnos del cuerpo. Así que es temporada de caza contra los seguidores del Nazareno. Y esta es la conversación de vida o muerte. Y Pedro tiene otra prueba sorpresa. Así que ahí está frente a estos tipos. Y ellos tienen todo el poder y le dicen a Pedro y a Juan, a Pedro específicamente, fíjate, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Ahora, nosotros no haríamos la pregunta de esta manera, pero esto es lo que están preguntando. No estarán siguiendo todavía al Nazareno muerto, ¿verdad? Esta es tu oportunidad, Pedro. Esta es tu llave para salir de la cárcel. Todo lo que tienes que hacer es decir, bueno, no, en realidad no usamos un nombre. No estoy muy seguro de lo que pasó. Nosotros solo tratábamos de ayudarlo, estamos bien. Pero Pedro firma su propia sentencia de muerte. Estos son algunos de mis versículos favoritos de todo el Nuevo Testamento porque me gustaría poder ser así de audaz, pero no sé si podría hacerlo. Así que ahí está, están encadenados frente a los hombres, su vida está en juego y esta es la pregunta, ¿en nombre de quién hicieron esto? Y Pedro mira a los ojos de los hombres que hicieron arrestar y finalmente crucificar a Jesús y les dice esto. Este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y es como que dice, y como quiero que sepan exactamente de quién estoy hablando, vamos a decirlo con todas sus letras. A quien crucificaron ustedes. O sea, Pedro no reacciona así como que, bueno, fue en nombre de Jesús. ¿Qué nombre? Jesús. Pues hay muchos Jesús. Jesús es un nombre muy popular aquí en Judea, así que solamente es Jesús. No. Vamos a ser específicos. Jesús de Nazaret,
Es más, déjame asegurarme de que sabes de quién estoy hablando. A quien crucificaron ustedes hace 7 u 8 semanas. Y que no haya error, el nombre que podríamos usar es el único nombre a quien ustedes crucificaron, a quien, por cierto, sí, sé que este es el rumor y ustedes se preguntan que qué locos creen esto, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Es gracias a Él que este hombre está delante de ustedes sano. Que, por cierto, el mendigo estaba ahí con ellos. Había estado mendigado durante 20 años, pero ahora está ahí de pie con ellos. Y esto es asombroso. Al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, es decir, cuando vieron el coraje, la confianza, la fe, la audacia de estos hombres, cuando vieron el valor de Pedro y Juan y además se dieron cuenta, estos tipos ni siquiera terminaron la secundaria. Quiero decir, esta es una palabra realmente importante y de hecho por eso sabemos que Pedro y Juan eran probablemente analfabetas, no sabían leer ni escribir, eran hombres que desde niños habían sido pescadores, tenían que trabajar para ganarse la vida. Y los otros son líderes educados, de mucho conocimiento del templo. Y ellos pensaban, estas son las personas que nosotros compadecemos, son de Galilea, no son nadie. ¿De dónde sacaron esa confianza? ¿De dónde sacaron ese coraje? No solo ni siquiera poseen una porción de la Torá, probablemente ni siquiera pueden leer la Torá. Esto es asombroso. Quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Un 10 en la prueba de fe. Es decir, mira el recuento. Reprobado, 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 10. ¿De dónde viene eso? Porque la fe probada es como descubres si tienes fe de verdad. Y cuando tienes fe de verdad se hace realmente más fuerte y las pruebas siguen llegando. Y me encanta esta parte, cuando terminan no pueden castigarlos porque todos en la ciudad saben lo que ha pasado, todos saben quién era ese tipo, así que les advierten, no hablen más en el nombre de ese Jesús. Y ellos dicen, sí, cómo no, claro que vamos a seguir hablando en el nombre de Jesús. Y entonces se marchan y se van a las afueras de la ciudad donde todos los cristianos están felices. Dios mío, soltaron a Pedro y a Juan. Y entonces tienen una reunión de oración. Y ahora quiero hacerte una pregunta para ver qué tanta atención has puesto si has leído esto. Ellos tienen una reunión de oración después. ¿Y alguien de ustedes sabe por qué oran en esa reunión? Una sola palabra, audacia. Oran por audacia, oran por tener valor. Ahora, yo sé que nosotros somos audaces y valientes. Caramba, somos mexicanos. Oramos, Señor, danos audacia y valor para llegar a los tacos y al trabajo y al centro comercial y a las vacaciones. Y dame valor para encontrar las llaves del carro. Dame valor para enfrentar a mi mujer, ¿no? Eso es lo que oramos nosotros. No. Ellos están orando por audacia de verdad. ¿Por qué? Porque su fe era explosiva, era grande, tenían tanta confianza en Dios, habían sido derribados y reconstruidos más fuerte. Y la cuestión es simplemente esta, que esas circunstancias cruciales, imprevistas, son las cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Pero a veces, si no respondemos de la manera correcta, estas mismas circunstancias pueden destruir la fe. Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta con la que empecé, ¿qué hace la diferencia? Porque algunas personas pueden enfrentarse a circunstancias extraordinarias y salir con más fe y otras con menos fe. Y es por esto, y tal vez esto te ayude a navegar por tu propio camino de fe. Hay 3 cosas que marcan la diferencia: lo que creemos, a quién escuchamos y cómo lo enmarcamos. La gente que pierde la fe debido a circunstancias negativas o catalizadoras que le cambian la vida generalmente, no siempre porque no conozco a todo el mundo, pero generalmente tienen una fe defectuosa. Entonces, para empezar, lo que creemos, ese es el qué. Por eso es tan importante que tengas una fe centrada en Jesús. De lo contrario, cuando vienen tiempos difíciles, ¿sabes lo que hacemos? Asumimos lo que no es verdad. No puedo creer que esto me esté pasando. Si hubiera un Dios bueno, esto no estaría pasando. No. Lee el Nuevo Testamento y date cuenta. O la segunda cosa, reclamamos lo que no está prometido, lo que no está prometido. Vas al Antiguo Testamento y encuentras un montón de promesas que Dios le hizo a la nación de Israel y las reclamas para ti. Y entonces no tienes ninguna tierra y no tienes ninguna bendición y no todo funciona. Y mira, solamente para demostrártelo, un pequeño detalle. En el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, el pueblo que Dios amaba y bendecía vivía cientos de años. En el Nuevo Testamento, la gente que Dios ama y bendice no vive tanto tiempo. Solamente piensa en esa diferencia. Pactos diferentes, el mismo Dios, el mismo amor,
el mismo plan, la misma salvación, la misma redención, pactos diferentes. Pero si no tenemos claro lo que Jesús nos prometió en el Nuevo Testamento y se confunde, eso produce una fe débil, frágil, desinformada, que no te va a llevar al éxito. La segunda cosa es esta: ¿a quién escuchamos? Tienes que tener a la gente correcta a tu alrededor. Depende de quién escuches, ese es el quién. Si no tenemos gente a nuestro alrededor que nos ayude a contextualizar nuestro dolor y sufrimiento, sacaremos conclusiones erróneas. De nuevo, un pasaje al que nos referimos a menudo. Jesús, los discípulos van caminando, ven a un joven ciego de nacimiento. Dios, de esto hablamos hace unas semanas, y los discípulos le dicen: Jesús, ¿quién pecó? Porque la razón por la que este tipo esté ciego es por el pecado, ¿verdad? Alguien pecó él o fueron sus padres, y descontextualizan el sufrimiento. Ahora, sabemos que sufre, él pecó, sus padres o sus padres pecaron, y Jesús dice: no funciona así. El mundo no funciona así. Gracias a Dios tenían a Jesús para ayudarles a replantearse y remoldear su forma de pensar sobre el dolor y el sufrimiento. Y Él se los replantea y les dice esto: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. No puede ver nada, pero está a punto de verlo todo. Y está a punto de ser exhibido para todo el mundo. Y dentro de 2000 años van a estar hablando de este tipo. ¡Wow! Y eso nos lleva a la tercera parte, que es cómo lo enmarcamos. Lo que creemos acerca de Jesús, a quién escuchamos cuando pasamos por momentos difíciles y cómo lo contextualizamos o enmarcamos nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Estas tres cosas generalmente marcan la diferencia entre la dificultad que construye la fe y la dificultad y los desafíos que destruyen nuestra fe. No hace falta que te lo diga, pero el trastorno, el dolor, el sufrimiento, la pena son inevitables. A veces en algunas épocas es más la regla que la excepción. Y tanto si eres una persona de fe como si no, sabes esto. Pone a prueba nuestra fe, porque esos momentos de Dios mío, ¿qué está pasando? Dios, ¿me estás poniendo atención? Tienen el potencial de quebrantar y socavar nuestra fe, pero cuando se mira a través de la lente adecuada, tienen el potencial de hacer crecer y fortalecer nuestra fe. Es una de las 5 cosas que Dios siempre utiliza para hacer crecer y fortalecer nuestra fe. Por eso debemos orar todos los días: Señor, ayúdame a ver como tú ves, ayúdame a ver como tú ves, ayúdame a ver esta circunstancia, este dolor, este sufrimiento, esta enfermedad, este desafío para mis hijos. Ayúdame a verlo como tú lo ves, ayúdame, así es como yo oro. Ayúdame a identificar tu mano en esto. Necesito una señal que me haga saber que estás aquí. Solo necesito saber que estás involucrado. Porque ¿a poco no es verdad? Si podemos ver a Dios en esto, ¿no es más probable que mantengamos la fe? Es como: Dios, solo necesito saber que estás aquí. Solo necesito saber que tú lo sabes. Solo necesito saber que estás involucrado. Ayúdame a ver como tú ves. Y quiero terminar con esto. En esta última reunión con sus discípulos, en 2 días y medio, se reducirá la fe de los discípulos a cenizas. La crucifixión de Jesús fue la prueba en la que todos fallaron. Así que en esa última reunión, antes de su arresto y antes de su crucifixión, está con los 12 y les ha dado un último encargo y les dice, y te lo dice a ti, y de hecho puede que hoy te lo diga a ti en concreto. Les dice: ok, ya les dije que todo lo que va a pasar. Ya les dije que esperar, ya les dije que me voy. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Porque las circunstancias están a punto de complicarse, están a punto de deteriorarse rápidamente. Pero si se quedan en mí, si te mantienes conectado a mí, si sigues viendo el mundo como yo te he enseñado a verlo, tendrás paz. Ahora, en este mundo afrontarán aflicciones. Ahora, yo sé que esta no es una promesa que nadie tiene enmarcada en su casa, ¿verdad? Ay, me voy a memorizar este versículo: en el mundo tendrás problemas. No, ya sabes que nadie quiere tener que aprenderse eso, pero lo tienes que recordar. En este mundo vas a tener problemas, nadie lo quiere. Pero si quieres saber lo que Jesús prometió, no prometió días perfectos. Esta es la peor noche de su vida. Está a punto de, ya sabes, es el peor día de su vida. Y Él dice: chicos, en mí pueden tener paz. Si se salen de mí, la paz desaparece, porque en este mundo afrontarán aflicciones. En otras palabras, el Dios que no permite que le pasen cosas malas a la gente buena, ese no es el Dios de Jesús. Y luego dice esto: pero anímense, ten fe, confía en mí,
apóyate en mí, sígueme. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y lo siguieron. Y por eso tú y yo estamos aquí. Y es por eso que muchos de ustedes han mantenido su fe a través de circunstancias que el resto de nosotros solo podríamos pensar e imaginar. El mundo está roto. Nuestro Padre Celestial es fiel. Las personas más cercanas a la acción que siguieron los pasos de Jesús lo confirman. Y hay personas a nuestro alrededor que también lo confirman, porque en medio de sus problemas, su fe en Dios les sostuvo. Y después te dirían que su fe es más profunda, más rica, más audaz. Ha sido puesta a prueba. Saben lo que no sabían antes, que lo que creen es lo que realmente creen. De las cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe, esta es la que no elegimos. Esta es la que nos elige a nosotros. Y cuando lo hace, gracias a Jesús, que no equivocó el sufrimiento, que no desechó el sufrimiento, que no esquivó el sufrimiento, lo eligió libremente. Y por Él podemos seguir creyendo y saber que nuestra fe no es en vano. Todo el versículo dice esto: yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ahora, 3 preguntas rápidas para hablar durante la comida con tu familia o en tu grupo pequeño esta semana. La primera, Santiago dice que la prueba de nuestra fe es crea confianza en Dios. ¿Cómo te ha funcionado eso a ti? La segunda pregunta, si Dios usa circunstancias cruciales para edificar nuestra fe, ¿cuál debería ser tu respuesta la próxima vez que la vida te tome por sorpresa? ¿Pánico? ¿Ira? ¿Duda? ¿Hablar con un amigo? Y luego la número 3, y te voy a dar la cita de C.S. Lewis. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. ¿Conoces a alguien que haya llegado a la fe después de haber sido despertado por el megáfono del dolor? Mira, Dios es más honrado por nuestras circunstancias que nos desafían a confiar en Dios. Y por el resto de tu vida, estas 5 cosas de las que hemos hablado van a interactuar con tu vida y van a ser cosas que Dios use para hacer crecer tu fe. Con algunas de ellas tienes que ser proactivo. Con otras simplemente vas a tener que responder. Así que mantente conectado a un entorno en el que alguien esté abriendo las escrituras y diciéndote qué hacer con lo que oyes. Sé intencional relacionalmente, sé disponible para otras personas, abraza las disciplinas espirituales y sirve, porque sirviendo encontramos nuestra insuficiencia y ahí encontramos la suficiencia de Dios. Y por último, pero no menos importante, estate atento a Dios en las circunstancias cruciales de la vida. Porque estas son 5 cosas seguras que Dios usará para hacer crecer tu fe.